Héctor Ruiz Martín, Marta Ferrero y Fernando Blanco, con una muestra de 3.414 estudiantes de secundaria en Cataluña, han hecho un estudio sobre el aprendizaje de los alumnos, de cómo aplican técnicas de estudio, cuáles funcionan, cuáles no, qué pueden hacer mejor, qué suelen estar haciendo y qué técnicas son menos eficaces. Y os voy a compartir las 10 ideas principales de este estudio que se ha hecho en España. La verdad que da gusto tener a divulgadores como Héctor Ruiz y Marta Ferrero aquí en España. Fernando Blanco, sinceramente, no lo conozco, pero sí que he tenido la suerte de entrevistar a Héctor Ruiz, de darle las gracias en diferentes congresos que hemos coincidido personalmente. Me acuerdo de un congreso que fui de evaluación en el País Vasco y, y que me esperé al final y le di las gracias. Le dije, Héctor, tú no lo sabes, pero gracias a ti hace 4 veranos creé la Academia de Técnicas de Estudio, ya vamos por la cuarta edición. Y él quizás se pensaría, pues bueno, ha hecho una Academia de Técnicas de Estudio, ¿no? Para sus amigos o para el verano, para 4 o 5. Lo que no sabe es que ya han pasado por la Academia de Técnicas de Estudio más de 2.000 alumnos y hemos ayudado a cientos de opositores a convertirse en funcionarios estudiando técnicas de alto impacto y apalancándose a la evidencia científica. Entonces, bueno, desde aquí, si esto alguna vez lo escucha, decirle gracias y vamos a ver un poco, a resumir las ideas principales de este estudio. Bien, observamos en esta investigación, de hecho confirmamos que las mejores técnicas de estudio, ya lo sabéis, si me seguís un poco, son la elaboración y la evocación. Es decir, todo lo que sea rescatar de la memoria, llevar al papel o rescatar de la memoria y explicarlo con nuestras propias palabras, en definitiva, evocar, repaso activo, también lo escucharás, active recall, son las técnicas de estudio más efectivas. Y ya sabes que las buenas técnicas de estudio son contraintuitivas, porque a ti lo que te da esa ilusión de falsa competencia es estar frente al papel y lo que te da confianza y esa zona de confort es estar frente al papel. Pero, a su vez, estar leyendo, releyendo, pues observamos también en este estudio que la relectura, el subrayado, el copiar contenido o memorizar literalmente no correlacionan con un buen desempeño educativo. Y son técnicas que, malauradamente, como se dice en catalán, se utilizan mucho. Formación en métodos de estudio. El 80% de los alumnos de esta investigación nunca ha recibido formación en métodos de estudio, a pesar de ser su actividad principal durante al menos 10 años. Tú estás desde los 8 hasta los 18 estudiando para exámenes, intentando estudiar en casa, concentrándote. Y yo recuerdo que cada año, pues cuando he sido tutor, teníamos esa formación de técnicas de estudio, que venía alguien que contrataban, alguien de fuera, antes que yo no sabía de técnicas de estudio, y luego ya me obligué y me obligo cada año a lo primero que hago es, y lo que hacemos de manera transversal, es enseñar a nuestro alumnado a aprender y las técnicas de estudio que funcionan, pero sí que me acuerdo que se vendía que en los centros educativos donde he trabajado que se formaba en técnicas de estudio. Y claro, llegaba una chica de fuera que, no sé, igual se ha formado mal o lo que sea, y lo que te explicaba no era otra cosa que tienes que leer concentrado, tienes que subrayar, cuanto más subrayes más vas a aprender y tienes que hacer esquemas. Y entonces se llegaba a la conclusión de que al final de la lección nuestro alumnado tenía que copiar el mapa mental del libro o copiar el mapa mental que hacemos en la pizarra. Y eso es una basura. Así, resumido, sintetizado, es una basura, para que te acuerdes que todo esto que no implica esfuerzo cognitivo, no implica ese dinamismo al estudiar, te da una ilusión de falsa competencia, pero que cuando no está el papel, nuestro alumno, nuestra alumna no se sabe enfrentar al folio en blanco a la pregunta en la que tiene que pensar. Recordar, no aprendemos haciendo, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Y ahora no me estoy metiendo ni a la chica que daba técnicas de estudio, ni a nada de eso. Estoy diciendo una crítica a todos los docentes, porque yo soy el primero que en mis 3 años primeros de docente no sabía nada de técnicas de estudio y gracias a esa puerta de libro de cómo aprendemos y luego me leí absolutamente todo lo que existe sobre técnicas de estudio, al menos en habla hispana, os puedo decir que la vida te cambia, porque sabes aprender, sabes estudiar y eso revierte positivamente en mi círculo. Yo cuando veo, ahora tengo en mi casa visita, estoy conviviendo con un amigo y que lee muchísimo, que lee mucho, 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 lo primero que he hecho es decirle, estás leyendo fatal porque lee para aplicar en su negocio. Y le estoy diciendo, mira, José, te veo mucho leer, te veo subrayar, parece una obra de Picasso tu libro, pero
realmente, de nuevo, es una ilusión de falsa competencia. No puedes subrayar en la primera lectura, te falta contexto. Y además, la evidencia nos dice, ya sabéis, que el subrayado es una mala estrategia de aprendizaje. Entonces, lo dicho, seguimos, que me pierdo, al final os cuento mi experiencia y no es lo que hemos venido a hablar de la investigación. Bien, en cuanto a elaboración y evocación, la elaboración ya sabéis que implica entender y conectar el material estudiado con conocimientos previos. Es otra de las estrategias que debemos llevar en nuestra aula. Seguro que habéis escuchado instrumentos de activación de conocimientos previos o de evaluación diagnóstica como el KPSI o el QSOR. Funcionan muy bien para hacer un pequeño debate sobre lo que sabe nuestro alumnado de la temática, pero también ciertas actividades de descargar el cerebro para que entendamos lo que conoce nuestro alumnado de esa temática. Y por otro lado, si la elaboración implica entender y conectar con conocimientos previos, la evocación consiste simplemente en recuperar de la memoria lo aprendido. Hemos visto que evocación y elaboración son las estrategias consistentes en buscar un entorno de estudio libre de distracciones. Es decir, perdona, me estoy expresando muy mal. Elaboración y evocación y esas estrategias donde se busca un entorno de estudio libre de distracciones correlacionaron positivamente en el desempeño. Bien, además, estas correlacionaron negativamente con la ansiedad ante los exámenes. Es decir, nuestro alumnado estaba más motivado conforme aplicaba buenas estrategias de aprendizaje y conforme aplicaba buenas técnicas de estudio, como en este caso, evocación, elaboración y atención sostenida y ser buenos en una única tarea. Otra estrategia muy a tener en cuenta con nuestro alumnado es la práctica espaciada. Aunque esta técnica es eficaz a largo plazo, no correlacionó con el desempeño en el estudio debido al método de evaluación utilizado, que favorece la práctica masificada. Esta es otra cosa, que están investigando cómo estudia nuestro alumnado, pero claro, depende mucho el tipo de exámenes que hace el docente. Si el docente hace un examen donde únicamente estudiando de manera masificada, poniendo el foco en esa memoria semántica, llegando al examen y vomitas prácticamente sin pensar, pues claro, la práctica espaciada que requiere alargar los temas, requiere ese reposo, esa reflexión, ese descanso para que se integre en la memoria a largo plazo, pues no tiene sentido. Entonces, es otra de las críticas del estudio que quizá no son tan explícitas, son más implícitas, que yo puedo extraer de este estudio, de que los docentes también nos tendríamos que preguntar en crear esos exámenes competenciales para que nuestro alumnado sí deba tener una base teórica, una base de conocimientos que es clave, pero deba saber aplicarlas, evaluar, transferirlas, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos que cambiar la forma de hacer exámenes. Punto 8. Evaluación y aprendizaje. Las notas no reflejaron necesariamente la calidad del aprendizaje. La práctica masificada puede ser efectiva a corto plazo, pero resulta en aprendizajes efímeros y no transferibles. Es lo que hemos visto y es lo que también divulgamos en las oposiciones. Las oposiciones, la práctica masificada, que es estudiar un tema 8 o 10 horas cada día porque tienes el examen en 3 días, te funciona a corto plazo, pero a largo plazo para aprender esos aprendizajes duraderos, productivos, generativos, no nos sirve, no nos sirve. Por eso es importante que establezcamos dentro de nuestras sesiones, dentro del aula, pues esos momentos de vocación, de repaso activo, de si en la unidad didáctica 3 has visto un tema, no lo dejes de ver. Es decir, en la unidad didáctica 5, ¿por qué no haces un pequeño repaso de la 3 para que perdure más en la memoria de nuestro alumnado? Estudiar de forma espaciada, a su vez, correlacionó con un mayor interés en aprender, mientras que la ansiedad mostró una correlación negativa con esta práctica. De nuevo, estudiar de forma espaciada en sesiones más pequeñitas, alargar un tema en más sesiones, pues revirtió positivamente no solo en el interés por el aprendizaje, sino también en detrimento de la ansiedad. Autoeficacia y control. Las estrategias de evocación y elaboración se asociaron con una mayor confianza en la capacidad de aprender y en que el éxito depende de uno mismo, creencias de control y autoeficacia. Esto es muy importante, porque si mi alumno piensa que se le da mal estudiar y es una habilidad estática, por así decirlo, va a dejar de estudiar, va a estar desmotivado, se va a sentir incompetente y ya se va a descolgar del ritmo de la clase. Entonces, la mejor forma de estar motivados es enseñarle a nuestro alumnado cómo tiene que estudiar, es decir, cuáles son las mejores técnicas de estudio y darle alternativas. Y por último, entornos de estudio. También se vio cuál es la mejor forma de estudiar para que sea más eficiente la sesión y para que perdure mejor en nuestra memoria. Estudiar con música, y esto también cuando tuvimos a Héctor Ruiz nos lo dejó claro, no es aconsejable.
ya que en este caso correlacionó negativamente en el rendimiento, y esto en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes, lo vemos continuamente, que se ponen método de estudio, que a mí me enseñaron en el instituto y para preparar la SEBAO y selectivo. Me dijeron, la mejor forma de estudiar es escribir. Y yo decía, pues ya lo tenemos hecho. La tele de fondo, me pongo a escribir el tema, copiar y pegar, ilusión de falsa competencia, llega el día del examen, folio en blanco, desarróllame la Revolución Francesa y ¿dónde está el material delante? ¿Dónde está la sesión de concentración que necesito para acordarme de las diferentes ideas? Pues no está. Esto es lo mismo. Cuantos menos estímulos tengamos a nuestro alrededor, cuando la carga cognitiva sea más baja y la memoria de trabajo esté más liberada, pues vamos a estudiar mejor. Por lo tanto, estudiar en entornos libres de distracciones se asocia con un mejor desempeño y menor ansiedad. Te he traído un pequeño resumen del artículo que la verdad te lo recomiendo. Te recomiendo que sigas a Héctor Ruiz en Twitter, te recomiendo que leas sus libros. El último que tenemos por aquí, de hecho, que me gustó bastante. Bueno, no es el último, Los secretos de la memoria, tengo por aquí. Este es más a modo curioso, pero su último, real que aquí lo tenemos, su último que es más aplicable quizá al aula es este que tengo por aquí, el de edumitos, que está muy bien. Al final son creo 44 edumitos, sí, 44 edumitos que muchos llevamos al aula sin preguntarnos y nos dice la evidencia pues que no funcionan y que es mejor dejarlos a un lado o mejorarlos, como es el caso del subrayado. Bueno, no te doy más la tabarra, espero que te haya aportado el vídeo. Si quieres profundizar en técnicas de estudio, ya sabes que tienes mi Academia de Técnicas de Estudio, mi única formación, acceso de por vida. Vamos por la cuarta edición y vamos a seguir ayudando a opositores, a docentes, a alumnos, a que estudien, a que aprendan con sentido. Un abrazo.